El recuerdo olvidado de Saldi Shernock. Exodus, capítulo 20, versículo 8. Zakor. Recuerda en la palabra hebrea es Zakor. Yom HaSabat. El día de reposo en la palabra hebrea es Yom HaSabat. La Lekadesu. Para mantenerlo santo en la palabra hebrea es Lekadesu. Zakor et Yom HaSabat. Lekadesu. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Exodus, capítulo 20, versículo 9. Seset Yamim. 6 días en la palabra hebrea es Seset Yamim. Ta'abod. El trabajo en la palabra hebrea es Ta'abod. We'asita. Haz todo trabajo en la palabra hebrea es We'asita. Milakteca. Tu trabajo en la palabra hebrea es Milakteca. Seset Yamim. Ta'abod. We'asita kal Milakteca. 6 días trabajarás o harás toda tu obra. Wayom Hasibii, el séptimo día. Sabat Dayod Hei Wow Hei, Elohita. Día de reposo del Señor tu Elohim. Lo taase kal melaka. No deberías hacer ningún trabajo. Ata, ustedes, ubeneca, tu hijo, ubiteca, su hija, abadeca, tu serviente, weameteca, tu servienta, ubehemteca, tus ganaderos, wigereca, tu extraño, besaareca, con en tus puertas. Wayom Hasibii, Sabat Layod Hei Wow Hei Elohika. Lo taase kal milaka. Ata, ubeneca, ubiteca, abadeca, weameteca, ubehemteca, wigereca, aser, besaareca. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Elohim. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Exodus, capítulo 20, versículo 11. Hasamayim, los cielos. Haares, la tierra. Hayam, los mares. Ki Siset Yamim. Asa Yodhei Wawhei. Et Hasamayim. We et Haares. Et Hayam. We et Kal Aserbam. Wayana Bayom Hasibii. Al-Ken, Berak Yodhei Wawhei, et Yom HaSabat, Weikadesehu. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, y reposo en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo, y lo santificó. El comando es recordar el séptimo día, sábado de Elohim. Si mantenemos el primer día en lugar del séptimo día, estamos olvidando el recuerdo de Elohim. Voy a mantener el primer día en lugar del séptimo día, no está obedeciendo el comando de Elohim. Trabajar en el séptimo día también está olvidando el recuerdo de Elohim. Al mantener el primer día se convierte en una ley. Habrá un gran concurso entre la ley de Elohim y la ley dominical. Y en ese concurso cada ley tiene un decreto de muerte para todos los violadores. Decreto de muerte de la ley de domingo. Revelación, capítulo 13, versículo 15. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no
adorar la imagen de la bestia. Decreto de muerte de la ley de Elohim. Revelación capítulo 14, versículo 9. Entonces los siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen, o recibe una marca en su frente o en su mano. Revelación capítulo 14, versículo 10. Él también beberá del vino del furor de Elohim, que está preparado puro en el cáliz de su ira, o será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles o en presencia del Cordero. El decreto de muerte de la ley de Elohim. Revelación capítulo 19, versículo 20. Hoy la bestia fue apresada, hoy con ella el falso profeta, y hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia, hoy a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Gracias por ver. Elohim le bendice.